Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo ejercicio de estructuras algebraicas. Esta vez tenemos una estructura un poco peculiar que está conformada por el conjunto P y la operación numeral. El conjunto P es el conjunto de todos los números primos y la operación numeral se define como el par ordenado A, B, o sea que necesitamos dos elementos que nos envían a un tercer elemento que se define como A numeral B igual al máximo entre A y B. Ok, bueno, vamos a ver esta estructura, qué cosas trae. Vamos a empezar primero con la propiedad clausurativa. ¿Listo? Vamos a empezar diciendo que para todo elemento X y Y que pertenezcan al conjunto de los números primos, se debe cumplir que X numeral Y también debe pertenecer al conjunto de los números primos. Ok, poner los reales, conjunto de los números primos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si esto pertenece, entonces tiene que cumplirse que el máximo entre X y Y también pertenezca al conjunto de los números primos. Y podemos darnos cuenta que reales, ¿ves? Ya tengo los reales. Y esto también se puede demostrar que debe cumplirse tanto izquierda como derecha. O sea que si yo demuestro el lado izquierdo, se demuestra el lado derecho. O si demuestro el lado derecho, demuestro el lado izquierdo. Bueno, entonces, pensemos. El conjunto de los números primos, vamos a ver quién es nuestro arsenal, con qué elementos vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los famosísimos números primos, que no han podido encontrar la distribución de esos números. Entonces, ¿cuáles están conformados? Están conformados por el 2, el 5, el 5 no, el 3, vamos en forma ascendente, el 5, el 7, el 11, el 17, el 17, el 23, esto. Este es un conjunto infinito. O sea que para analizar esta operación no fue lo mismo que el ejercicio anterior, sino tenemos infinitos elementos. Entonces tenemos que ser un poquito más comprensivos y entender un poquito mejor esta operación. ¿Qué es sacar el máximo entre dos números? Bueno, ustedes cojan dos números, digamos, el máximo entre 5 y 3, por ejemplo. Los dos son primos, ¿sí? Entonces ustedes deben coger el que es mayor. ¿Quién es el mayor entre 5 y 3? El 5. Ok. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. El máximo entre el menos 11 y el 0. Vamos al 0. ¿Quién es el mayor entre esos dos? El mayor es el 0. Entonces el máximo entre el menos 11 y el 0 es el 0. Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros al coger el máximo entre dos números primos nos dará primo? Notemos que siempre al coger el máximo va a ser alguno de esos dos números. O va a ser este número, si es mayor a este, o va a ser el otro número. Depende. Pero va a ser alguno de esos dos números. O sea, que podemos decirlo de la siguiente forma. El máximo entre un número A y B va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a A si A es mayor a B. ¿Sí? Y O va a ser B si B es mayor a A. ¿Ok? Acá tenemos. ¿Y qué pasaría si son iguales? El máximo entre A y A. Hay que escogemos, ¿no? Pues como si son los dos los mismos, entonces podemos decir que el máximo entre C y C, siendo los dos iguales, entonces vamos a decir que C, porque es el máximo entre esos dos, las dos son iguales. ¿Listo? Podemos darnos cuenta que acá con una pequeña definición, el máximo entre A y B va a ser alguno de esos dos números. Por lo tanto, si nosotros cogemos un número primo y sacamos el máximo entre dos números primos, efectivamente me va a dar un número primo. Entonces, esta operación, esta estructura es cerrada bajo la operación numeral. Ok, vamos a poner nuestro check. Listo, ahora vamos a ver nuestra segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que para todo elemento x, y, z que pertenezcan al conjunto de los números primos, se debe cumplir que hacer x numeral y a eso aplicarle numeral z, tiene que ser igual a x, aplicarle numeral a y, numeral z. Ok, z. Bueno, al aplicarle el máximo, vamos a pensarlo, este es un poquito más complicado porque no es algo que comúnmente hagamos. Pero al aplicarle el máximo a uno de estos dos números,
me tiene que salir X o Y. ¿Sí? Veámoslo de esta forma. Vamos a suponer que tenemos tres números, X, Y, Z, y obviamente están ordenados, ¿sí? O sea, vamos a suponer que X es el menor de todos, Y está entre la mitad y el Z está entre estos dos. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Al nosotros sacar el máximo entre estos dos, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir Y, ¿sí? Suponiendo que es mayor. Y luego, al sacar el máximo entre Y y Z, ¿quién va a salir? Va a salir Z, ¿sí o no? Si nosotros lo hacemos al revés, digamos primero entre estos dos, el máximo entre estos dos va a salir Z, y luego al aplicar el Z con el X, pues nos va a salir Z otra vez porque es el máximo. O sea que podemos decir, el máximo entre tres números va a ser siempre el mayor, ¿sí? No importa quién le saque primero el máximo. O sea, yo puedo decir el máximo entre X, Y y Z, vamos a sacar el máximo entre 3, siempre me va a ser igual a tener el máximo, no importa el orden, es que máximo con Z, imagínense uno, la dilexia de uno sí es terrible. El máximo entre esos también puede ser igual al máximo entre Y, X y Z. O podemos decir que también va a ser igual al máximo entre Z, X y Y. O podemos decir, bueno, acá hay muchas formas. Va a ser exactamente igual. Acá estamos más bien probando que puede ser conmutativo. O sea, el máximo entre X y Y es igual al máximo entre Y y X. Y sí, podemos decir eso. Podemos darnos cuenta que efectivamente se cumple la quinta propiedad acá. Y también podemos darnos cuenta que no importa qué orden lo coja, al fin y al cabo va a salir el mismo número. Entonces podemos acá pensando, esto es charladito lo que estamos diciendo, efectivamente se cumple la propiedad asociativa, ¿sí? No de forma rigurosa, sino vamos a hacerlo charlado, se cumple la propiedad asociativa. Ya con eso vamos con nuestra tercera propiedad. Nuestra tercera propiedad es la existencia de un elemento neutro o propiedad modulativa, que va a existir un elemento único, en este caso va a ser E sub asterisco, que pertenezca al conjunto de los números primos, tal que E asterisco X va a ser igual a X asterisco E, y esto va a ser igual a X, y esto se tiene que cumplir para todo X que pertenezca a P. Bueno, entonces para pensar eso, no tenemos la facilidad de hacer una tabla de Calais porque es bastante extensa y sería una pérdida de tiempo hacer una tabla infinita. No creo que el tiempo nos dé, pero vamos a pensar, bueno, ¿será que al sacar el máximo de un número, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo? ¿Dónde está? Allá. Al sacar el máximo, listo. Ahora, para entender esto, quiere decir que existe un elemento que al aplicarle el máximo no me afecte en nada. Entonces podemos decir que vamos a hacerlo por el lado izquierdo. E numeral X va a ser igual a X. No nos va a salir pues con una tabla de Calais porque son infinitos números y para hacer eso no creo que pues no creo que nos alcance el tiempo ahora mismo, ¿no? Entonces E numeral X es sáquenle el máximo entre E y X, y eso me tiene que dar X. En este caso, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que E tiene que ser menor, o más bien, sí, menor a X, o X debe ser mayor a X, ¿sí? ¿Qué número cumple esto para todos los números primos? Bueno, en este caso, para el conjunto de los números primos, ¿quién será el elemento neutro? ¿Quién es el menor número de todo el conjunto? El menor número de todo el conjunto es el 2, porque ahí empezamos. Acá no hay números negativos. O sea que si nosotros cogemos el máximo de 2 y le aplicamos 2, primero nos va a dar 2, ¿sí? Si sacamos el máximo de 2 con 5, ¿quién es el mayor? El 5, o sea que acá no hizo nada. Si sacamos el máximo entre el 2 y digamos el 31, ¿qué nos da? Nos da 31. O sea que en este caso, entre los números primos, el elemento neutro es el 2, ¿sí? Porque el 2 es el más pequeño de todos, ¿sí? Y está en el conjunto de los números primos. Y para todo elemento que esté en el conjunto, desde el más bajito hasta el más grande, siempre nos va a dar el mismo número.
Por lo tanto, sí existe un elemento neutro para todo el conjunto P. A mí me asombra ver eso. Y ese número es el número 2. Vamos a marcarlo acá, encerrarlo y vamos a poner carita feliz. Bueno, ahora vamos con nuestra cuarta propiedad, a ver si es inversiva. Entonces, eso nos quiere decir que Listo, ahora vamos con nuestra cuarta propiedad, a ver si esta estructura es inversible. Nos dice que existe un único elemento inverso para cada x, que lo llamamos x barra, que pertenece al conjunto de los números primos, tal que x barra, al operarse operación numeral con x, debe ser igual a x numeral x barra, y esto tiene que ser igual a 2. Esto debe ser para todo elemento x que pertenezca al conjunto de los números primos. Bueno, esta está un poquito también extraña. No podemos hacer tabla de Cali para analizarlo todo, pero hay que pensar, hay que usar el coco, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a escribirlo. Vamos a tomarlo primero por el lado izquierdo. Sí, vamos a tomarlo por el lado izquierdo. Entonces, x barra operado numeral con x tiene que darme igual a 2. En este caso, 2, que es el elemento neutro. Bueno, acá vamos a ponerlo con rojo. Y acá, este es el elemento neutro. ¿Ok? Entonces tiene que ser que el máximo de x barra y x tiene que ser igual a 2. ¿Sí? O sea que si el máximo tiene que ser igual a 2, se tiene que cumplir algo. O que x barra es igual a 2, o que x debe ser igual a 2, porque acuérdense que esta operación nos tiene que dar exactamente alguno de esos dos números. Si estamos diciendo que el máximo es 2, alguno de esos dos debe ser 2. Pero si alguno de esos dos debe ser 2 y es el máximo, entonces quiere decir que uno de los dos debe ser menor. ¿Sí? Uno de los dos debe ser menor. Podemos darnos cuenta que se cumple para este, miremos que el máximo entre 2 y 2 es 2. Sí, podemos decir que el inverso de 2 es el mismo 2, ¿sí? Pero si queremos sacar el inverso de 5, ¿qué quiere decir? Quiere decir que x es 5, pero no puede ser 5 porque ya pasaría el 2, porque tiene que ser el máximo, ahí sería el máximo 5. Entonces acá no existiría inverso para los demás elementos, solamente para el 2. Por lo tanto, la propiedad inversiva no se cumple en esta estructura algebraica. Vamos a poner y llorando, a pesar de todo llorando. Y ya para finalizar, vamos a ver si es conmutativa. Nosotros ya nos dimos cuenta que sí, que para todo elemento xy que pertenece al conjunto de los números primos, se debe cumplir que x asterisco y debe ser igual a y asterisco x. O sea, que sacarle el máximo a x coma y es igual a sacarle el máximo a y coma x. Pues según como lo que vimos, es el máximo, es coger el máximo entre los dos. No importa en qué orden los cojas, siempre vamos a estar analizándolo uniformemente. Entonces sí, efectivamente se cumple la propiedad conmutativa. Entonces ya hasta aquí llegaría nuestro video. Este ejercicio estuvo un poquito más que hacer, sino pensar, ¿sí? Hay que pensar mucho, muchachos. No todo puede ser escrito y no todo puede ser con un algoritmo, sino tenemos que usar nuestra cabeza para analizar estos problemas especiales. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, síganos con este curso para que puedan entender un poquito más acerca de las estructuras algebraicas y el álgebra. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.